En el tranquilo pueblo de Santa Rosa del Monte, doña Refugio había vivido durante 68 años en la misma casa. Era una casona colonial heredada de sus padres, con paredes gruesas de adobe, techos altos con vigas de madera, un patio central con una fuente de cantera y un jardín lleno de bugambilias que ella misma había plantado cuando tenía 20 años. Esa casa no era solo 4 paredes, era su vida entera. Cada habitación guardaba recuerdos. La cocina donde enseñó a cocinar a sus 3 hijas, la sala donde celebró bodas y bautizos, el cuarto donde nacieron 2 de sus nietos, el corredor donde su difunto esposo tomaba café cada mañana durante 40 años. Doña Refugio, viuda desde hacía una década, vivía sola en esa casona. Sus hijas se habían casado y mudado a otras ciudades. La visitaban ocasionalmente, pero cada vez con menos frecuencia. Sus nietos apenas la conocían, y ella, en su soledad, cuidaba esa casa como quien cuida un tesoro sagrado, hasta que llegó Arturo Mendoza. Arturo Mendoza era un hombre de 45 años, bien vestido, de sonrisa fácil y palabras suaves. Se hacía llamar asesor financiero, pero en realidad era un estafador especializado en ancianos solitarios. Había perfeccionado su técnica durante años, identificaba a personas mayores con propiedades valiosas, ganaba su confianza y luego las despojaba de todo mediante contratos fraudulentos, poderes notariales falsos y manipulación psicológica. Arturo había estafado a por lo menos 20 ancianos en los últimos 5 años. Ninguno había podido recuperar sus propiedades. Algunos habían muerto en la pobreza. Otros vivían con familiares que los culpaban por haber sido tan tontos. Arturo siempre se salía con la suya porque conocía las lagunas legales, tenía contactos corruptos en notarías y juzgados y sabía exactamente cómo manipular a sus víctimas para que firmaran documentos sin entender completamente lo que hacían. Cuando Arturo vio la casona de doña Refugio, sus ojos brillaron con codicia. Esa propiedad, en el centro histórico del pueblo, valía fácilmente 3 millones de pesos. Y la anciana, que vivía ahí, sola y aparentemente sin protección familiar cercana, era el objetivo perfecto. Comenzó su estrategia como siempre: investigación. Habló con vecinos, averiguó sobre su familia, su situación financiera, sus rutinas. Descubrió que doña Refugio vivía con una pensión modesta de 5,000 pesos mensuales, que sus hijas vivían lejos y la visitaban poco, y que la anciana tenía problemas para pagar el mantenimiento de la casa grande. Perfecto. Un martes por la mañana, Arturo tocó a la puerta de doña Refugio. Llevaba un traje impecable, una carpeta de piel elegante y su mejor sonrisa. «Buenos días, señora. Mi nombre es Arturo Mendoza. Soy asesor financiero del Programa Nacional de Apoyo a Adultos Mayores. ¿Podría hablar con usted unos minutos?» Doña Refugio, educada como era, lo invitó a pasar. Le ofreció café. Arturo se sentó en la sala y comenzó su discurso ensayado. «Señora Refugio, el gobierno tiene un programa especial para personas de la tercera edad que poseen propiedades, pero tienen dificultades financieras. Es una oportunidad única. Podemos ayudarla a obtener un préstamo usando su casa como garantía, con intereses muy bajos, para que usted tenga dinero para sus gastos y mantenimiento. Y lo mejor es que usted nunca perderá su casa. El programa está diseñado específicamente para proteger a los adultos mayores». Doña Refugio escuchó con atención. Había estado preocupada últimamente por el techo que necesitaba reparación, por las tuberías viejas, por el predial que cada año subía más. Un préstamo sonaba tentador. «¿Y cómo funciona exactamente?», preguntó con cautela. «Es muy simple. Usted firma un contrato conmigo, quien actúo como intermediario con el gobierno. Yo proceso todo el papeleo, gestiono el préstamo, y en 2 semanas usted tiene el dinero en su cuenta. Mientras tanto, sigue viviendo en su casa normalmente. Cuando pueda, va pagando el préstamo en cuotas pequeñas.
Si por alguna razón no puede pagar, el gobierno tiene fondos especiales para cubrir la deuda. Usted nunca pierde su propiedad. Todo era mentira. No había ningún programa gubernamental, no había protecciones especiales. Pero Arturo lo decía con tanta confianza, con tanta seguridad, mostrando documentos oficiales falsificados, que doña Refugio comenzó a creer. No sé, necesito consultarlo con mis hijas. Por supuesto, señora, pero le digo algo, este programa tiene cupos limitados. Solo quedan 3 espacios este mes para todo el estado. Si no aprovecha ahora, la oportunidad se pierde. He visto a muchas personas perder esta chance por tardarse en decidir. Y luego se arrepienten cuando ven a sus vecinos con sus casas arregladas, sus problemas resueltos. La presión, la urgencia artificial, la semilla de la duda, todas técnicas de manipulación que Arturo dominaba perfectamente. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó doña Refugio. Hasta el viernes. Después de eso, el cupo pasa a otra persona. Doña Refugio intentó llamar a sus hijas esa noche. Marcela, la mayor, no contestó. Estaba ocupada con su trabajo y sus propios hijos. Sofía, la del medio, respondió rápidamente. «Mamá, estoy en una reunión. Puede ser después». Y nunca llamó de vuelta. Patricia, la menor, escuchó por 2 minutos y dijo: «Mamá, si tú crees que es bueno, hazlo. Tú sabes lo que necesitas. Yo confío en tu criterio». Ninguna se tomó el tiempo de investigar. Ninguna pidió ver los documentos. Ninguna sospechó. Y doña Refugio, sintiéndose sola y presionada, tomó la decisión más terrible de su vida. El viernes firmó los documentos que Arturo le presentó. Eran docenas de páginas con letra pequeña, términos legales que no entendía, cláusulas escondidas. Arturo le explicaba rápidamente cada página. Esto es solo formalidad, esto es estándar, esto es requisito del gobierno, firme aquí, inicial aquí, su huella aquí. Doña Refugio firmó, estampó su huella digital. Y sin saberlo, acababa de transferir la propiedad completa de su casa a Arturo Mendoza. No había ningún préstamo, no había ningún programa gubernamental, solo había documentos fraudulentos que, lamentablemente, eran legalmente vinculantes. Arturo le dio un cheque por 50,000 pesos. Este es su primer desembolso del préstamo, señora. El resto llegará en 2 semanas cuando se procesen todos los documentos. El cheque era real. Era el anzuelo. 50,000 pesos que harían que doña Refugio confiara completamente y no sospechara hasta que fuera demasiado tarde. 3 semanas después, doña Refugio recibió una notificación del juzgado. Al principio no entendió de qué se trataba. Cuando finalmente logró leerla completa, su mundo se derrumbó. La notificación decía que ella ya no era propietaria de su casa, que había transferido la propiedad al señor Arturo Mendoza mediante contrato de compraventa, que tenía 30 días para desocupar el inmueble, que cualquier resistencia resultaría en desalojo forzoso con intervención policial. «Esto tiene que ser un error», murmuró doña Refugio temblando. «Yo no vendí mi casa, yo firmé un préstamo. Es un error». Llamó frenéticamente a Arturo. El teléfono que él le había dado estaba desconectado. Fue a la dirección de oficina que le había dado. No existía tal oficina. Preguntó en el ayuntamiento por el Programa Nacional de Apoyo a Adultos Mayores. No existía tal programa. Había sido estafada. Completamente, totalmente. Y lo peor, había sido legal. Ella había firmado. Había puesto su huella. Los documentos, aunque fraudulentos en su intención, eran técnicamente válidos ante la ley. Sus hijas finalmente respondieron sus llamadas desesperadas. Vinieron al pueblo, vieron los documentos, consultaron con abogados. Todos dijeron lo mismo. Es difícil. Ella firmó. Tendríamos que probar que hubo fraude, que la engañaron, que ella no entendía lo que firmaba. Pero eso puede tomar años. Y mientras tanto, la orden de desalojo es válida. Marcela, la hija mayor, explotó. «Mamá,
¿Cómo pudiste ser tan tonta? ¿Cómo es posible que firmaras algo sin consultarnos? Perdiste la casa de la familia por ingenua. Sofía lloraba. Esa casa era nuestra herencia, los recuerdos de papá, todo, todo se perdió. Patricia, aunque más compasiva, tampoco tenía soluciones. Mamá, no tenemos dinero para pelear esto legalmente. Los abogados cobran carísimo, y aunque ganáramos, tomaría años. ¿Dónde vas a vivir mientras tanto? Doña Refugio se quedó callada. Sintió una vergüenza tan profunda que deseó morirse. Sus propias hijas la culpaban. Y tenían razón, ¿no? Ella había sido tonta, ingenua, estúpida. 30 días después, 2 oficiales judiciales y 4 policías llegaron a desalojarla. Doña Refugio salió de su casa de 68 años con 2 maletas de ropa, algunas fotografías y el corazón roto en 1000 pedazos. Marcela la recogió, pero le dejó claro: solo puedes quedarte en mi casa temporalmente, mamá. Tenemos poco espacio y mi esposo ya está molesto con esta situación. Doña Refugio se instaló en un cuartito de servicio en la casa de su hija, un espacio de 3 por 3 metros, sin ventanas, húmedo, frío. Dormía en un catre viejo, sus pertenencias en cajas apiladas. Y cada noche lloraba en silencio, recordando su casona, su jardín, su vida. Mientras tanto, Arturo Mendoza celebraba. Ya había vendido la propiedad a un inversionista de la capital por 2.800.000 pesos, ganancia limpia, y ya estaba buscando a su próxima víctima. 3 meses vivió doña Refugio en ese cuartito. 3 meses de humillación, depresión y desesperanza. Sus hijas la trataban como una carga, sus nietos la ignoraban. Se sentía invisible, inútil, acabada. Hasta que un día, en el mercado del pueblo al que había regresado a comprar verduras, lo único que la reconfortaba era cocinar recetas de su antigua vida. Escuchó una conversación que le heló la sangre. 2 mujeres hablaban en el puesto de tomates. ¿Supiste de doña Enriqueta? Le pasó lo mismo que a doña Refugio. El mismo tipo, Arturo Mendoza, le quitó su casa con el cuento del programa de gobierno. En serio, ¿cuántas van ya? Con doña Refugio y doña Enriqueta, que yo sepa son 5 en este pueblo nada más. Y dicen que en todo el estado va como 20 ancianos estafados. ¿Y la policía no hace nada? ¿Qué va a hacer? El tipo tiene contactos, los documentos son legales. Y las viejitas firmaron. ¿Quién les va a creer que las engañaron? Doña Refugio dejó caer su bolsa de verduras. El tomate rodó por el suelo. Su mente trabajaba a 1000 por hora. No estaba sola. Había otras víctimas, otras ancianas como ella, estafadas por el mismo depredador. Y si eran 5 en el pueblo, si eran 20 en el estado. Por primera vez en 3 meses, doña Refugio sintió algo diferente a la vergüenza y la depresión. Sintió rabia, rabia pura, cristalina, enfocada. Ese hombre había destruido su vida, y había destruido otras vidas también, y seguiría haciéndolo, víctima tras víctima, porque nadie lo detenía, porque las viejitas tontas eran descartables, porque el sistema no las protegía. Pero doña Refugio recordó algo que había olvidado en su depresión. Ella no siempre había sido una anciana vulnerable. Antes de ser abuela, antes de ser viuda, antes de ser víctima, había sido otras cosas. Había sido contadora. Trabajó 30 años en el Departamento de Finanzas de la Presidencia Municipal. Conocía documentos, contratos, presupuestos. Sabía leer la letra pequeña. Sabía encontrar irregularidades. Se había jubilado hacía 15 años, pero esas habilidades no habían muerto, solo habían dormido. Y antes de eso, cuando era joven, había sido activista comunitaria. Organizaba a las mujeres del barrio, peleaba contra injusticias, sabía cómo movilizar gente, cómo crear presión social, cómo hacer ruido.
Esas dos versiones de ella misma habían sido enterradas bajo años de rutina doméstica, viudez y envejecimiento. Pero seguían ahí, esperando. Doña Refugio recogió su tomate del suelo, pagó sus verduras y regresó al cuartito de servicio en casa de su hija. Pero ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Abrió su vieja laptop, que casi nunca usaba, y comenzó a investigar. Google, Facebook, registros públicos en línea. Buscó Arturo Mendoza estafas ancianos. Buscó fraude adultos mayores Santa Rosa del Monte. Buscó cualquier información que pudiera encontrar. Y la encontró. Artículo tras artículo en periódicos locales, denuncias en redes sociales, testimonios de familiares furiosos. Una página de Facebook llamada Víctimas de Arturo Mendoza, con testimonios desgarradores. Doña Refugio leyó cada uno, y con cada historia, su determinación crecía. Luego hizo algo que no había hecho en meses. Marcó el número de su antigua colega del ayuntamiento, Lourdes, quien todavía trabajaba ahí. ¿Lourdes? Soy Refugio. Sí, la misma. Escucha, necesito un favor grande. ¿Recuerdas que siempre me debiste uno desde aquel asunto de 2005? Bien, es hora de cobrarlo. La primera tarea era encontrar a las otras víctimas. Doña Refugio, usando la información de la página de Facebook, comenzó a contactarlas una por una. Doña Enriqueta, 71 años, había perdido su casa hacía 2 meses. Vivía ahora con su hijo en un departamento pequeño donde dormía en el sofá. Don Anselmo, 76 años, había perdido el taller mecánico que fue de su padre. Ahora no tenía ni dónde trabajar ni dónde vivir. Doña Hortensia, 69 años, le habían quitado su tienda de abarrotes que había operado durante 40 años. Estaba devastada, casi sin ganas de vivir. Doña Beatriz, 74 años, perdió la casa donde planeaba vivir el resto de sus días. Su familia la había abandonado, culpándola por tonta. Don Esteban, 73 años, le quitaron 3 locales comerciales que rentaba para vivir. Ahora sobrevivía con una pensión miserable. En total, Doña Refugio identificó a 8 víctimas solo en Santa Rosa del Monte, y al contactar grupos de otros municipios, descubrió que había al menos 20 más en toda la región. Convocó a una reunión, no en el pueblo, donde podían ser vistos, en la casa de Lourdes, su amiga del ayuntamiento, en las afueras. Un sábado por la tarde, 8 ancianos destruidos emocionalmente se reunieron en esa casa. Al principio había solo tristeza y resignación. Todos compartían la misma historia, confianza traicionada, documentos firmados sin comprender, propiedades perdidas, familias que los culpaban. Doña Refugio esperó a que todos hablaran. Los escuchó, validó su dolor, y luego habló ella. Hermanos y hermanas en desgracia, nos une algo más que la edad o la mala suerte. Nos une un enemigo común, Arturo Mendoza. Ese hombre es un depredador. Se alimenta de nuestra soledad, de nuestra necesidad, de nuestra confianza. Y lo hace porque sabe que somos invisibles para el sistema. Porque sabe que nadie nos cree, nadie nos defiende, nadie nos toma en serio. Los otros asintieron, lágrimas en sus ojos. Pero yo no voy a resignarme, continuó Doña Refugio con voz cada vez más firme. Y ustedes tampoco deberían. No podemos recuperar nuestras propiedades por la vía legal tradicional. No tenemos dinero para abogados caros. No tenemos tiempo para procesos que duran años. Y el sistema está diseñado contra nosotros. Entonces, ¿qué propones?, preguntó don Anselmo con voz cansada. Propongo que usemos lo único que sí tenemos: información, experiencia y el hecho de que nadie nos toma en serio. Somos invisibles, ¿recuerdan? Pues vamos a usar esa invisibilidad como arma. Vamos a investigar a Arturo Mendoza hasta conocer cada detalle de su vida.
Vamos a encontrar sus secretos, sus debilidades, sus crímenes adicionales, y luego vamos a destruirlo. No con violencia, con inteligencia, con estrategia, con paciencia. Doña Enriqueta se inclinó hacia adelante. Sigue hablando. Yo fui contadora municipal durante 30 años, explicó doña Refugio. Sé cómo rastrear dinero, cómo encontrar irregularidades fiscales. Don Esteban, usted fue investigador privado antes de jubilarse, ¿verdad? El anciano asintió sorprendido. ¿Cómo lo supo? Hice mi tarea. Doña Hortensia, usted trabajó en el registro público de la propiedad durante 20 años. Conoce cada truco legal relacionado con propiedades. Doña Beatriz, su hijo es periodista de investigación. Don Anselmo, usted tiene contactos en la policía de cuando tenía su taller y les reparaba las patrullas. Todos nosotros tenemos habilidades, conocimientos, contactos. Individualmente somos víctimas indefensas. Juntos somos un equipo de investigación que ningún criminal esperaría. El silencio en la habitación cambió de calidad. Ya no era resignación, era anticipación. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó doña Hortensia. Primero, investigación exhaustiva. Quiero saber todo sobre Arturo Mendoza. ¿Dónde vive, cómo se mueve, con quién trabaja, dónde está su dinero, qué otros delitos ha cometido? Segundo, vamos a documentar todo lo que encontremos. Evidencia sólida, irrefutable. Tercero, vamos a encontrar sus cómplices, porque él no hace esto solo. Tiene que tener notarios corruptos, abogados cómplices, contactos en juzgados. Y cuarto, vamos a exponer todo, públicamente, legalmente, de maneras que no pueda esquivar. ¿Y si no funciona?, preguntó don Esteban con escepticismo. Entonces al menos intentamos, respondió doña Refugio. Al menos no nos quedamos callados. Al menos le hacemos saber a ese hijo de perra que no somos solo viejos tontos que pueden ser desechados sin consecuencias. Uno por uno, los 8 ancianos aceptaron. Formaron un pacto, se dividieron las tareas según sus habilidades, y comenzó la operación más improbable de justicia vigilante que Santa Rosa del Monte jamás había visto. La venganza de los olvidados. Durante las siguientes 6 semanas, los 8 ancianos trabajaron con una dedicación que sorprendió incluso a sus propias familias. Se reunían 3 veces por semana en casa de Lourdes para compartir hallazgos. Don Esteban, el ex investigador privado, usó sus viejas técnicas de seguimiento. A pesar de sus 73 años y su artritis, se sentó durante días en cafeterías y parques observando a Arturo. Documentó sus rutinas. Dónde desayunaba, café Jardín, 8 de la mañana, dónde comía restaurante El Mesón, 2 de la tarde, qué gimnasio visitaba Gimnasio Platinum, martes y jueves 7 de la tarde, qué bares frecuentaba Bar VIP, los viernes por la noche. Pero más importante, identificó a sus contactos. Arturo se reunía regularmente con 3 personas clave: licenciado Javier Solís, notario público; Rogelio Vargas, tramitador del registro público; licenciada Mónica Duarte, jueza del juzgado civil. Todos cómplices, todos parte de la red de corrupción. Doña Hortensia, con su experiencia en el registro público, investigó todas las transacciones de propiedades relacionadas con Arturo en los últimos 5 años. Descubrió un patrón claro: 23 propiedades, compradas, a precios ridículamente bajos, 5,000, 10,000 pesos, todas de personas mayores, todas tramitadas por el mismo notario, Javier Solís, todas registradas por el mismo tramitador, Rogelio Vargas. Esto es evidencia clara de un esquema sistemático, reportó doña Hortensia en una reunión. No son casos aislados, es una operación criminal organizada. Doña Refugio, usando sus habilidades de contadora, rastreó el dinero. Solicitó información pública sobre las declaraciones fiscales de Arturo, información limitada pero útil. Investigó las propiedades que él había revendido. Hizo cálculos.
Este hombre ha ganado aproximadamente 50 millones de pesos en 5 años con este esquema, anunció en otra reunión. 50 millones. Y solo ha declarado una fracción. La evasión fiscal es masiva. Doña Beatriz contactó a su hijo periodista y, sin revelar completamente el plan, le proporcionó algunos datos. El hijo, intrigado, comenzó su propia investigación periodística. Publicó un artículo inicial en el periódico local. ¿Quién es Arturo Mendoza? El asesor financiero que ha comprado 23 propiedades en 5 años. El artículo no causó gran revuelo aún, pero plantó una semilla. Don Anselmo usó sus contactos policiales. Un viejo amigo, comandante ya retirado, le proporcionó información valiosa. Arturo había sido investigado 2 veces por fraude, pero ambos casos habían sido archivados misteriosamente. Alguien con poder lo protegía. Doña Enriqueta, quien había sido maestra durante 40 años, conocía a media ciudad. Comenzó a hablar, discretamente, en la iglesia, en el mercado, en reuniones sociales, plantando preguntas. ¿Has oído de Arturo Mendoza? ¿Sabes cuántos ancianos han perdido sus casas con él? ¿No te parece extraño? El murmullo crecía. Los otros 3 ancianos del grupo contribuyeron de diferentes maneras, recopilando testimonios de otras víctimas, fotografiando documentos, grabando conversaciones, donde construyendo un caso sólido. Después de 6 semanas, tenían una carpeta de evidencia de 2 pulgadas de grosor, documentos, fotografías, testimonios, análisis financiero, cronologías detalladas. Era profesional, era completo, era devastador. Ya casi estamos listos, dijo doña Refugio en la reunión final de planeación. Pero necesitamos una cosa más, necesitamos una confesión. Necesitamos que Arturo o uno de sus cómplices admita lo que están haciendo, grabado, documentado, irrefutable. ¿Cómo lograremos eso?, preguntó doña Hortensia. Doña Refugio sonrió. No era una sonrisa amable. Con un anzuelo que no podrá resistir, una anciana más, con una propiedad aún más valiosa. Yo. Doña Refugio, con ayuda de Lourdes, su amiga del ayuntamiento, creó una identidad ficticia en documentos. María Luisa Contreras, viuda de 70 años, propietaria de una casona en el centro histórico valuada en 5 millones de pesos. La propiedad realmente pertenecía a un primo de Lourdes que vivía en Estados Unidos y había aceptado prestar su propiedad para el plan. Se prepararon documentos falsos pero convincentes, mostrando a María Luisa como propietaria. Luego, doña Refugio, disfrazada con una peluca diferente, lentes distintos y ropa que no usaba normalmente, se presentó en un café donde sabía que Arturo desayunaba. Se sentó en una mesa cercana. Casualmente dejó caer documentos de la propiedad y actuó como una anciana confundida recogiendo papeles. Arturo, como buen depredador, notó inmediatamente los documentos. Vio las palabras escritura y valuación. $5, 0, 0, 0. Se acercó con su sonrisa de tiburón. Señora, permítame ayudarla con esos papeles. Oh, qué amable, joven. Gracias. Es que ya no veo bien y se me caen las cosas. Arturo recogió los documentos, los leyó accidentalmente y su mente calculó instantáneamente. 5 millones. Potencialmente 3 millones de ganancia. Disculpe mi indiscreción, pero no pude evitar notar que tiene una propiedad muy valiosa. ¿Usted vive ahí? Sí, toda mi vida. Pero ya estoy muy viejita y la casa es muy grande. Los gastos son terribles. No sé qué hacer. El anzuelo estaba en el agua. Señora, ¡qué coincidencia! Yo soy asesor financiero y trabajo con un programa de gobierno precisamente para personas en su situación. Le gustaría que habláramos. Tal vez pueda ayudarla. Doña Refugio actuó perfectamente su papel.
interesada pero cautelosa, confundida pero esperanzada, vulnerable pero no demasiado sospechosa. ¿De verdad? ¡Qué providencial! Justo estaba preocupándome por esto. Durante las siguientes 2 semanas, Arturo cortejó a María Luisa. La visitó 3 veces. Le mostró documentos falsos del supuesto programa gubernamental. Le explicó el proceso. Y doña Refugio, con una grabadora escondida en su bolso, documentó cada palabra, cada mentira, cada técnica de manipulación. En la tercera reunión, Arturo trajo los documentos de transferencia de propiedad disfrazados como contrato de préstamo. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí. Es pura formalidad. En 2 semanas tiene su dinero. Doña Refugio, actuando nerviosa, dijo: «Es que no entiendo muy bien todo esto de lo legal. ¿Usted me podría explicar exactamente qué estoy firmando?» En palabras simples. Y Arturo, confiado, arrogante, creyendo que esta anciana era tan tonta como las otras, explicó con detalle. Y se le escaparon cosas importantes. «Mire, señora, técnicamente este documento transfiere la propiedad a mi nombre temporalmente, pero es solo mientras procesamos el préstamo. Es estándar. Todas las señoras que he ayudado han firmado lo mismo y ninguna ha tenido problemas. Todas. ¿Cuántas ha ayudado usted?» «Oh, muchas. Como 20 en este estado. Todas muy contentas con el servicio». Grabado. Confesión de un esquema sistemático. ¿Y qué pasa si no puedo pagar el préstamo? No se preocupe. En el peor de los casos, yo vendo la propiedad, recupero el préstamo y le devuelvo la diferencia. Usted nunca pierde. Mentira grabada, promesa falsa documentada. ¿Y sus colaboradores? ¿También trabajan para el programa del gobierno? ¿Colaboradores? Sí, usted mencionó un notario y alguien del registro. ¿Ellos también son del gobierno? Arturo, confiado en exceso, no notó el peligro. No exactamente. Son contactos privados que me ayudan a agilizar el proceso. El notario Solís, Rogelio del registro, y tengo una amiga jueza que acelera los trámites cuando hay resistencia. Pero todo es legal, no se preocupe. Confesión de conspiración. Nombramiento de cómplices. Todo grabado. Suena muy bien, dijo doña Refugio. Déjeme pensarlo un día más. ¿Podemos reunirnos mañana para firmar? Por supuesto. Pero le recuerdo que los cupos son limitados. Lo sé. Mañana firmo. Lo prometo. Arturo salió de esa reunión convencido de que en 24 horas sería 5 millones más rico. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia. Al día siguiente, en lugar de reunirse con Arturo, doña Refugio y sus 7 compañeros ejecutaron el plan final. Acción 1. Medios de comunicación. El hijo periodista de doña Beatriz publicó un artículo devastador en primera plana. Red de fraude. Asesor financiero estafó a más de 20 ancianos con cómplices en notaría, registro y juzgado. El artículo incluía testimonios, documentos, análisis financiero, fotografías y nombres completos de Arturo y sus 3 cómplices. Acción 2. Redes sociales. Un video fue publicado simultáneamente en Facebook, YouTube y enviado a grupos comunitarios. El video mostraba a los 8 ancianos frente a cámara, cada uno contando su historia, mostrando fotografías de las propiedades que habían perdido, explicando cómo habían sido engañados. El título: 20 ancianos estafados, Arturo Mendoza. Ayúdanos a compartir. El video se volvió viral en 6 horas. 50.000 vistas en 24 horas. Los comentarios estaban llenos de indignación. Acción 3. Autoridades. Doña Refugio, acompañada de don Esteban y doña Hortensia, se presentó en las oficinas del SAT, Servicio de Administración Tributaria, con su carpeta de evidencia fiscal. Mostraron la evasión de impuestos masiva de Arturo. 50 millones ganados, solo 5 millones declarados.
El SAT inmediatamente abrió una auditoría e investigación. Acción 4. Denuncia penal. Los 8 ancianos, ahora con apoyo de un abogado pro bono que se ofreció después de ver el video viral, presentaron una denuncia penal colectiva por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Ya no eran víctimas individuales fácilmente descartables, eran un grupo organizado con evidencia sólida. Acción 5. Presión institucional. Copias de toda la evidencia fueron enviadas a Comisión Nacional de Derechos Humanos, Colegio de Notarios, para investigar al notario Solís, Consejo de la Judicatura, para investigar a la jueza Duarte, Contraloría Estatal para investigar al empleado Vargas. Acción 6. Movilización social. Doña Enriqueta y otros organizaron una manifestación pacífica frente al Palacio Municipal. 200 personas se presentaron, muchos adultos mayores sosteniendo pancartas. Justicia para los ancianos. Arturo Mendoza ladrón. Protección para adultos mayores. Los medios cubrieron la manifestación. Aparecieron en noticieros estatales. Todo esto sucedió en 48 horas. Un asalto coordinado, multipronged, imposible de ignorar. Arturo Mendoza se despertó el jueves pensando que firmaría papeles para una propiedad de 5 millones. A las 10 a.m., su teléfono explotó con mensajes. Su socio, ¿viste el periódico? Su madre, ¿qué hiciste, hijo? Su esposa, ¿es verdad lo que dicen en Facebook? Compró el periódico. Vio su fotografía en primera plana, leyó el artículo, su corazón se detuvo, buscó el video en Facebook. Lo vio, reconoció a cada uno de los 8 ancianos que aparecían. Y entonces vio algo que le heló la sangre. La última persona que apareció en el video era María Luisa, excepto que ahora se había quitado la peluca y los lentes. Era Doña Refugio. Mi nombre real es Refugio Méndez, decía ella en el video mirando directo a cámara. Arturo Mendoza me estafó hace 6 meses y me quitó la casa donde viví 68 años, pero no me quedé callada. Me organicé con otras víctimas, investigamos, reunimos evidencia, y ahora, Arturo, es tu turno de perder todo. Esto es por nosotros y por todos los ancianos que creíste que podías desechar sin consecuencias. Arturo intentó llamar a sus cómplices. El notario Solís ya había sido suspendido por el Colegio de Notarios y enfrentaba investigación. Rogelio Vargas había sido separado de su cargo en el registro público. La jueza Duarte estaba bajo investigación del Consejo de la Judicatura. Su red de protección se desmoronaba. Intentó huir. Empacó maletas, sacó dinero de sus cuentas y se dirigió al aeropuerto. Pero el SAT ya había congelado sus activos. Su tarjeta fue rechazada, su cuenta bloqueada. En el aeropuerto fue detenido. Orden de aprehensión por fraude. La Fiscalía, presionada por la opinión pública y la evidencia irrefutable, actuó con velocidad inusual. Arturo Mendoza fue procesado, sin fianza debido a riesgo de fuga, encarcelado mientras esperaba juicio. El proceso legal tardó 8 meses, pero esta vez había diferencias cruciales. Los ancianos no estaban solos, tenían apoyo legal pro bono, había evidencia abrumadora, profesionalmente compilada. La presión pública era inmensa, los medios seguían el caso. Los cómplices estaban siendo procesados separadamente y negociando. El notario Solís, para reducir su sentencia, confesó todo. Proporcionó documentos que mostraban el esquema completo. Rogelio Vargas hizo lo mismo. La jueza Duarte renunció antes de ser destituida formalmente. En el juicio, Arturo fue declarado culpable de 23 cargos de fraude. Sentencia: 15 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Pero más importante para los ancianos, restitución. Como parte de la sentencia, todas las propiedades que Arturo había vendido, pero de las cuales aún no había recibido pago completo, fueron revertidas a sus dueños originales.
Las que ya había vendido y cobrado fueron valuadas, y el dinero restante de Arturo, después de que el SAT tomara lo suyo por evasión fiscal, fue distribuido entre las víctimas como compensación. Doña Refugio recuperó su casona. 8 meses después de haberla perdido, la puerta se abrió y ella entró nuevamente. Las bugambilias que había plantado 50 años atrás todavía florecían en el jardín. La fuente de cantera en el patio todavía sonaba, los techos altos todavía resonaban. Lloró. Esta vez de alegría. Los otros 7 ancianos también recuperaron sus propiedades o recibieron compensación suficiente para rehacer sus vidas. Don Anselmo reabrió su taller. Doña Hortensia compró una tienda nueva. Doña Enriqueta regresó a su casa. Todos gradualmente reconstruyeron lo que había sido destruido. La historia de Doña Refugio y los 8 ancianos no terminó con la sentencia de Arturo Mendoza. Su caso creó ondas que se extendieron mucho más allá. Cambio legislativo. El Congreso Estatal, presionado por la atención mediática, aprobó la Ley Refugio, nombrada en su honor, que establecía protecciones especiales para adultos mayores en transacciones de propiedad. Períodos de reflexión obligatorios, presencia de testigos independientes, explicaciones en lenguaje simple y verificación de comprensión por parte de un oficial neutral. Centro de apoyo. Con donaciones del público, se estableció el Centro de Asesoría Legal para Adultos Mayores, ofreciendo consultas gratis y representación legal para ancianos en situaciones de posible fraude. Concientización. Las escuelas comenzaron a enseñar a niños sobre respeto y protección de ancianos. Las familias comenzaron a prestar más atención a sus padres y abuelos mayores. Empoderamiento. Otros grupos de ancianos en diferentes estados, inspirados por la historia, comenzaron a organizarse para defenderse contra abusos similares. Doña Refugio y sus compañeros se convirtieron en consultores, enseñando a otros cómo investigar, documentar y luchar. Doña Refugio, ahora de 72 años, estaba sentada en el corredor de su casona recuperada. Era una tarde de sábado. Sus 3 hijas estaban de visita junto con sus nietos. Marcela, que había sido tan dura con ella, se acercó y se sentó a su lado. Mamá, yo nunca te pedí perdón adecuadamente por cómo te traté cuando perdiste la casa, por llamarte tonta, por hacerte sentir que era tu culpa. Doña Refugio tomó la mano de su hija. Ya está perdonado, mija. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Marcela. ¿Cómo encontraste la fuerza para no solo recuperar tu casa, sino para destruir completamente a ese hombre? Doña Refugio sonrió, mirando su jardín de bugambilias. Yo no destruí a ese hombre. Él se destruyó a sí mismo con su avaricia y crueldad. Yo solo me negué a ser invisible. Me negué a aceptar que porque soy vieja, soy descartable. Me negué a creer que no valía la pena luchar. ¿Qué le dirías a otras personas en situación similar? Doña Refugio pensó por un momento. Les diría que la edad no es debilidad, que la experiencia es poder, que las personas mayores hemos vivido décadas acumulando conocimiento, habilidades, contactos, sabiduría. Los jóvenes a veces tienen fuerza física, pero nosotros tenemos algo más valioso: perspectiva, paciencia y la certeza de que ya no tenemos nada que perder. Eso nos hace peligrosos cuando decidimos luchar. Patricia, su hija menor, agregó: y nos recuerdas que nunca debemos subestimar a nuestros mayores, que cuando decimos son solo viejitos, estamos ignorando décadas de capacidad. Exactamente, respondió Doña Refugio. Arturo Mendoza me subestimó. Pensó que porque tenía 70 años y vivía sola, era una presa fácil. No investigó quién era yo antes de ser una anciana. No consideró que tal vez yo tenía habilidades, inteligencia, determinación. Vio solo la superficie, una viejita vulnerable, y ese fue su error fatal. Uno de sus nietos de 10 años preguntó: «Abuela,
Volverías a hacerlo, sin dudarlo, respondió ella. Pero espero no tener que hacerlo. Espero que esta experiencia haya enseñado algo, que los ancianos merecen respeto, protección y justicia, que no somos desechables, que tenemos valor. Esa noche, mientras doña Refugio se preparaba para dormir en su propia cama, en su propia habitación, en la casa que había recuperado contra todo pronóstico, reflexionó sobre todo lo sucedido. Había perdido su casa, había sido humillada, había tocado fondo, pero se había levantado. No solo había recuperado su hogar, había logrado justicia para otros 20 ancianos. Había expuesto y destruido a un criminal. Había cambiado leyes, había inspirado a otros. Y tal vez, lo más importante, se había demostrado a sí misma que nunca, nunca es demasiado tarde para luchar. Que la edad es solo un número cuando tienes determinación. Que una anciana indefensa, con cerebro, experiencia y aliados, puede mover montañas. Arturo Mendoza pasaría los próximos 15 años en prisión, tiempo suficiente para reflexionar sobre el error de subestimar a una abuela de 70 años que resultó ser su peor pesadilla. Y en todo el estado, cuando alguien mencionaba intentar engañar a un anciano, la respuesta era siempre la misma. Ten cuidado. Recuerda lo que le pasó a Arturo Mendoza. Nunca subestimes a una abuela que ya no tiene nada que perder. Fin.